Y pues vamos a orar para comenzar. Amén. Amén. Muy bien, pues Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, te agradecemos Señor, siempre por tu misericordia Padre, porque tú nos permites Señor, ir a tu evangelio Señor, ir a tu palabra y conocerte cada día más Señor. Permite que estos días Señor, el día de hoy, las siguientes horas Señor, seas tú quien hable, quien nos ministre, quien nos enseñe Señor, el evangelio Señor, tu buena noticia Padre, que solo es una Señor. Y que esto penetre hasta lo más profundo de nuestros huesos, Señor, y quede esta palabra ahí, haga rema, Señor, en cada uno de nosotros, y conocerte cada día más en nuestras vidas, tener esta fe, Señor, la fe correcta, que tú estás regresando, Señor, en estos últimos tiempos a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por todo esto, Señor, que tú permites, por la vida de Jorge, Karina, esta casa de paz, Señor, por todos los que nos acompañan, Señor, en esta tarde. Gracias, en verdad, por sus vidas, Señor. Sabemos que no es coincidencia que cada uno de nosotros estemos aquí el día de hoy, sino que tú tenías preparado esto, Señor. Este encuentro desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que te conociéramos cada día más, Padre. Y sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Y oramos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén, amén. Pues gloria a Dios. Pues bueno, ahí también tienen ahí sus lecciones. Sí, en el juego vamos a ver la lección 1, el Evangelio de la Biblia. Entonces, amados, primero que nada, sabemos que hemos escuchado... ¿Perdón? Sí. Sí, ok, bueno. Hemos escuchado... Sí, ¿ya tienen ahí? Ah, ok. Pues pueden agarrar si quieren uno para más cómodo. Al cabo trajimos suficientes, no hay problema, sí. Sí, es un juego. Y una vez para que ahí lo guarden, que se los vamos a estar usando todo el fin de semana. Amén. Qué bonito fondo me pusieron aquí en el mar y todo. Excelente, Jorge, qué bien. Sí, ¿no? Exacto. Y bueno, les comentaba, ¿no? Que hemos escuchado probablemente la palabra evangelio o buena noticia, ¿sí? Hemos escuchado en el cristianismo el evangelio, compartir las buenas nuevas y nada más, bueno, ahí al principio en su mente, ¿sí? Entre ustedes que pongan o si lo quieren escribir como quiera, ahí en el punto número 1, pues ¿cuál es su definición de evangelio? ¿Sí? Piénsenlo unos segunditos. ¿Cuál es la definición que ustedes tienen, cada uno de ustedes, por evangelio? Esto es importante y vamos a ver conforme a la palabra y al final revisar verdaderamente, bueno, esto era lo que yo creía, era un poco distinto, era esto exactamente. Entonces vemos que el evangelio solamente es un evangelio, ¿sí? Es una buena noticia de Dios. Existen muchas noticias y muchas buenas noticias en el mundo entero, ¿sí? Existen noticias que dan la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Existen noticias que viajan rápidamente y en el mundo pues puede venir alguien a darnos una buena noticia. Sin embargo, hay una buena noticia que viene de parte de Dios. Hay una buena noticia para el ser humano de Dios hacia nosotros. Y entonces es muy importante que entendamos que la palabra nos habla solamente acerca de este evangelio, de esta buena noticia de Dios para el ser humano. Entonces, en la iglesia del primer siglo, ellos, los apóstoles, empezaron a correr por el mundo entero, a predicar, a proclamar esta buena noticia. Sin embargo, apenas habían pasado unos años. Antes se había ido Jesús, había ascendido a los cielos, fue a la cruz, resucitó, se apareció nuevamente, estuvo hablando el evangelio, él asciende a los cielos y entonces la iglesia empieza a esparcir este evangelio por todas partes. Entonces vemos que habían pasado algunos pocos años de que el Señor se había ido. Y si me acompañan a Gálatas 1, del 6 al 9, podemos ver cómo la iglesia empezaba a dar otro evangelio,
la gente empezaba a creer un evangelio distinto, que no era evangelio. Y si me acompañan, vamos a leerlo muy claramente en Gálatas 1, del 6 al 9. ¿Sí? Gálatas 1, 6 al 9. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Ok. Y dice, me asombra, dice Pablo, ¿verdad? Hablándole a los Gálatas. A estos Gálatas habían creído el evangelio, se les predicó claramente el evangelio. Ellos eran una iglesia, ¿sí? Que estaba allí en Galacia, y precisamente Pablo les escribe en una de sus cartas. Y vemos que en Gálatas 1, del 6 al 9, ¿sí? Dice la palabra, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Entonces Pablo estaba aquí asombrado, primero que nada, ¿verdad? Me asombra que tan pronto ustedes se hayan alejado del evangelio. Alguien que esta iglesia había escuchado el evangelio directamente, ellos habían creído, era una iglesia que era grande. Sin embargo, vemos que Pablo está asombrado en unas versiones, dice, estoy horrorizado, ¿sí? ¿Y de qué? De que ustedes se hayan alejado y hayan empezado a seguir un evangelio diferente. Y es que dice, y no es que haya otro evangelio, es que solamente hay un evangelio, pero hay algunos que los perturban, ¿sí? Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, esa buena noticia que viene de parte de Dios, esa buena noticia, dice Pablo, me asombra que tan pronto ustedes se han alejado. Y dice, no es que haya otro evangelio, sino es uno solo. Y entonces vemos que Pablo dice, aun si vengo yo, si viene alguien más a predicarles otro evangelio, dice que sea maldito, ¿sí? Que caiga de la maldición, que sea maldito. Es decir, Pablo predicaba con esa seguridad de que no hay otro evangelio, y de acuerdo a la Biblia nos dice que solamente hay uno, y dice, incluso si viene un ángel del cielo, si viene un ángel del cielo predicándoles otra cosa, que sea maldito. Entonces, esto nos dice que tan pronto la iglesia se estaba desviando del verdadero evangelio, y Pablo le escribe también a los corintios. Si nosotros buscamos 2 de Corintios 11, del 3 al 4, 2 de Corintios 11, está ahí atrásito de Gálatas, ahí, 2 de Corintios 11, ¿sí? 3 y 4. Amén. Dice la palabra, Pablo les escribe aquí también a los corintios. Dice, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado, o si ustedes reciben a otro espíritu diferente del que han recibido, u otro evangelio diferente del que han aceptado, ustedes bien lo toleran. O sea, no solo había personas que estaban llevando ya una buena noticia que no era buena noticia, sino que Pablo dice, me temo que ustedes también estén recibiendo ese evangelio que no es evangelio, y ustedes bien lo están aceptando. O sea, ustedes les están predicando a otro Jesús, ustedes están recibiendo otro espíritu, y dice, y ustedes, pues bien, gracias, ¿no? Están ahí recibiendo, sin embargo vemos que Pablo es fuerte aquí en su declaración, es serio, y me temo que ustedes estén siendo engañados, como Satanás engañó a Eva, ¿sí? Y que ustedes estén recibiendo otra cosa, y no solo, sí, claro, habrá tal vez personas como había en Galacia que estaban llevando otra buena noticia, sin embargo está la otra parte, bueno, pero los que recibimos eso también lo estábamos recibiendo de buena manera, ¿no? Ustedes bien lo están tolerando. Sí, y Pablo dice que
que nuestros sentidos están siendo engañados, que me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, ¿sí? Con esa astucia con la que Satanás opera, dice que me temo que así también los sentidos de ustedes estén siendo engañados. Entonces vemos que se puede predicar a un Jesús diferente, se puede dar una buena noticia que no es la buena noticia en sí, el Evangelio, y entonces Satanás es astuto para meter todo esto en la iglesia. Y Pablo por eso escribía, tengan cuidado. Y la Biblia misma nos habla acerca de este Evangelio, el único y verdadero. Entonces, bueno, Pablo está diciendo, tengan cuidado con el Evangelio, solamente es uno, no hay otro Evangelio. Tengan cuidado con lo que están recibiendo, porque están recibiendo otro y bien lo toleran. Pero bueno, ¿cuál era el Evangelio que Pablo predicaba entonces? No, bueno, Pablo, ¿y qué predicas entonces? Pues vamos a verlo en Romanos, vamos a Romanos 1, Romanos capítulo 1. Del 2 al 4, ¿sí? Romanos 1, versículo 2 al 4. Amén. 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 Entonces, dice aquí, ¿sí? Voy a leer desde el versículo 1, ¿ok? Dice, yo, Pablo, siervo de Jesús Cristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, ¿sí? Vemos que el Evangelio es de Dios, apartado para el Evangelio de Dios, para la buena noticia de Dios, que esta buena noticia dice en el versículo 2 que Él ya había prometido. O sea, este Evangelio Dios ya lo había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, en el versículo 3, les escribo acerca de su Hijo, del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús Cristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces, Pablo dice que bueno, yo fui apartado para el Evangelio de Dios, el Evangelio el cual estaba en las Escrituras, está en las Escrituras, que había sido prometido por medio de Dios, fue dicho a través de los profetas, ¿sí? En las Santas Escrituras, y entonces yo les escribo acerca del Hijo de Dios, ¿sí? Y dice la palabra que conforme a los hombres descendía de David, conforme a las Escrituras, pero conforme al Espíritu fue declarado, conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Entonces, vemos que Pablo estaba dando el Evangelio y dice, en las Santas Escrituras, en las Sagradas Escrituras, se habla del Evangelio de Dios, ¿sí? El cual ya estaba ahí prometido, que Dios prometió, y que ahora yo les escribo acerca del Hijo de Dios, Jesús, quien es el Hijo de Dios, que conforme a las Escrituras tenía que venir de David por medio de los hombres, pero que fue declarado por el Espíritu por el poder el Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios. Les escribo de Jesús, el Cristo, que es Él, el que está, que Él es el Cristo, el que había sido prometido. Y Pablo dice, esto ya estaba en las Escrituras, esto es lo que habla la Escritura. Y Pablo dice también que Él es el que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Por su resurrección de entre los muertos. Él murió, resucitó y fue declarado Él Hijo de Dios. O sea, ese Jesús es el Cristo de quien a quien se había prometido por medio de las Escrituras. Entonces Pablo predicaba esto, Jesús es ese Cristo, es esa buena noticia que Él es. Ahora vamos a ver Hechos 17, vamos nosotros a ver Hechos 17 del 2 al 3. Hechos 17, ¿sí? Vemos cómo Pablo, voy a leer versículo 2 y versículo 3, amén, ¿ya lo tienen? Amén. Ok, dice la palabra. Pablo fue entonces a la sinagoga como era su costumbre, y durante 3 días de reposo debatió con ellos. Con base en las Escrituras, les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía, Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Y vemos que Pablo dice que ya era su costumbre, ¿sí?
que él iba y esa prédica era la única que él daba, que como era costumbre, y dice que durante 3 días de reposo, es decir, imaginen pues por 3 semanas, ¿verdad? Él daba el mismo mensaje. A través de las escrituras, Pablo les decía, ¿se acuerdan del Cristo que iba a venir? Ese Cristo que estaba prometido en las escrituras, ¿sí? Explicando esto, les decía, bueno, ese Cristo ya vino. Y les decía, Jesús es el Cristo. Vemos que ese era el mensaje de Pablo. Pablo fue llamado, él empieza a salir a predicar y aquí ya habían pasado algunos años, alrededor de algunos 20 años más o menos, en los que 15 a 20 años, en los que Pablo no cambiaba su mensaje y decía que ya era su costumbre que él predicaba este evangelio. Él decía, ese Jesús es el Cristo. Vamos a leer Hechos 18, ahí adelantito también, Hechos 18, versículo 5, ¿sí? Hechos 18, 5. ¿Qué nos dice aquí las escrituras? Dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Vemos nuevamente, seguía pasando el tiempo, Pablo seguía viajando, ahora ya estaba en otro lado y vemos que su mensaje era el mismo, ¿sí? Él ahora estaba totalmente ya dedicado a la predicación de la palabra, ¿sí? Y vemos que él probaba a través de las escrituras, no era idea de Pablo, no era una idea nueva, una filosofía nueva, no, sino que él, lo que estaba escrito, les decía, ¿se acuerdan que venía el Cristo? El Cristo, bueno, ya vino, ¿sí? Jesús es el Cristo, y les probaba a los judíos. Entonces, vemos que no solo Pablo predicaba este mensaje, toda la iglesia del primer siglo predicaba el mismo mensaje. Ellos tenían bien claro cuál era el evangelio. Entonces, vamos a ver Hechos 2:36. Veamos Hechos 2:36, por favor, ahí mismo. Hechos 2:36, ajá. Aquí es Pedro dando la primera prédica con el Espíritu Santo de Dios. Jesús mismo, antes de ascender a los cielos, les dice a los discípulos, ¿verdad? Esperen la promesa de mi Padre, esperen el Espíritu Santo. Y Jesús ya les había dicho, Él les va a dar lo que tengan que decir, Él va a dar testimonio de mí, Él les va a enseñar todas las cosas. Y ellos Jesús asciende, ellos se van a un aposento alto, había alrededor de 120 más o menos ahí, personas, ellos estaban orando, ellos estaban esperando esa promesa. Llega el Espíritu Santo y empiezan a hablar en muchísimas lenguas, en muchos idiomas empiezan a hablar, porque ahí estaban reunidas personas en ese lugar, en ese momento, personas de muchas partes, de distintas regiones, que hablaban distintos idiomas. Y entonces les dicen, bueno, vean, ellos empiezan a hablar todos en idiomas distintos, la gente los ve, pues estos que tienen, hasta dicen, están borrachos, ¿no? Entonces Pedro sale lleno del Espíritu Santo y él empieza a dar una prédica en la cual empieza a citar todas las escrituras, empieza a decir, acuérdense, de esto se decía de David, y es impresionante porque todos hablaban lo mismo en distintos idiomas. O sea, la palabra dice, solamente había un mensaje que daban. Así hubieran muchos idiomas, muchas personas, el mensaje era el mismo, no variaba, ¿sí? Y en Hechos 2:36, Pedro concluye este mensaje y les dice, sépalo bien todo el pueblo de Israel, ¿sí? Que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ¿sí? Entonces, es que estamos dando la prédica en 4D, entonces así llegó el Espíritu Santo, así llegó, sí, ustedes no se alarmen, es un sistema que implementamos afuera, ¿sí?
Entonces, Es correcto. sí, es así de la misma manera, me imagino que llegó el Espíritu Santo, ¿va? Y nos llenó a todos y empezamos a hablar en idiomas distintos, ¿verdad? Ajá. Entonces, Pedro en Hechos 2:36, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? No de tierra, sino de él, estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, sépalo bien todo el pueblo de Israel, toda la gente que estaba ahí, ¿no? Muchísimas personas, estaban ahí como miles de personas. Dice, sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esa era la buena noticia. Y el mensaje, vemos, el primer mensaje con el Espíritu Santo, ¿cuál fue? No fue otro mensaje de los milagros en sí, no fue un tema aparte, distinto, no de cómo se sentían ellos, wow, mira cómo me siento, y estoy hablando en lenguas y todo, no, nada de eso, sino el mensaje con el Espíritu Santo que ellos dan es, ese Jesús es el Cristo, ese Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ese es el Cristo, sépanlo bien todos ustedes. Y con ese mensaje, dice que se convirtieron en ese momento, 3,000 personas creyeron. 3,000 personas con ese mensaje. Porque ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Entonces vemos que Pablo predicaba esto, Pedro predicaba esto. Vamos a leer Hechos 5:42 también. Sí, ellos, vemos que todos ellos, a pesar del ser azotados, ellos les decían, no hablen ya en nombre de Jesús, dejen de hablar en ese nombre, y muchos estaban siendo atacados por predicar esta buena noticia, pero en Hechos 5:42, ¿qué vemos ahí? Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Jesús, quien es el Cristo. ¿Sí? Entonces, ellos eran lo que hacían, y decía que todos los días, no solo los domingos, no solo de vez en cuando, sino ellos decían todos los días, en las casas, ¿sí? Y en los templos, en todas partes, ellos no dejaban de anunciar las buenas noticias acerca de Jesús, el Cristo, ¿sí? Y vemos que eran los apóstoles. Hechos 9:22, vamos a leer Hechos 9:22, ¿sí? Hechos 9:22, aquí adelantito. Dice, pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo, ¿sí? Pablo acababa de creer el Evangelio, él le fue revelado y él, vemos cómo el Señor se le muestra y le dice, es que yo soy, ¿sí? Y Pablo inmediatamente él perseguía antes a los cristianos y ahora va con los judíos y bueno, no era el que perseguía a los cristianos y ahora viene a decirnos que sí, que Jesús es el Cristo, y vemos que confundía a los judíos, ¿verdad? Que los confundía, bueno, este es el que los perseguía y ahora viene a decir esto. ¿Y qué decía? Que Jesús es el Cristo. Vamos a Hechos 18 también, por favor, otra vez. Hechos 18, 24. Sí. Hechos 18, 24 en adelante, voy a leerlo. Dice, por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos, era muy elocuente, tenía un sólido conocimiento de las Escrituras, además había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron. Escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran, y cuando él llegó fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído.
pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos y con las escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo. Entonces, vemos que Apolos llega, ¿verdad? Era un hombre, dice que era un hombre elocuente, que tenía un sólido conocimiento de las escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor, que hablaba con un espíritu fervoroso, que conocía todo lo concerniente al camino del Señor, y vemos, wow, pues era un gran predicador, predicaba la Biblia, predicaba las escrituras, fervoroso, ¿sí? Enseñado, ¿verdad? Sin embargo, vemos que hoy en día podemos ver que hay muchos predicadores de tal manera, ¿no? Podemos saber muchos así en la iglesia, de que fervoroso, sí, predicando la Biblia, enseñados en todo lo concerniente al Señor. Sin embargo, vemos que Priscila y Aquila estaban ahí, eran unos discípulos de Pablo, y ellos ven a Apolos, y ellos lo toman aparte. Apolos, ven, ¿verdad? Ven, Apolos, mira, te vamos a enseñar, y dice que le exponen más exactamente el camino a Dios. Entonces, vemos que con todo detalle se lo exponen. Entonces vemos que Apolos, pues sí, lo ven predicando, pero estos discípulos le dicen y le exponen el camino a Dios. Más exactamente a Apolos. Sí, Apolos, todo eso está bien, todo eso que predicas, sí, está bien, pero mira, te vamos a dar el camino más exactamente a Dios. Y vemos que después Apolos se va, ¿verdad? Se va para Acaya y lo reciben. Y vemos que ahora predicaba y demostraba a través de las escrituras que Jesús es el Cristo. Apolo podría haber predicado del Cristo, claro. De eso hablan las escrituras del Antiguo Testamento también. Apolos enseñaba esto, sin embargo le faltaba algo, lo más importante. Bueno, es que ese Cristo que tú predicas es Jesús. Y entonces por eso Apolos ahora, a través de las escrituras, recuerdan lo que venía el Cristo, cómo vendría, etcétera, todo lo que vendría a ser el Cristo. Y Apolos vemos que ahora con las escrituras decía, pues ese Cristo es Jesús, Él es el Cristo. Y dice que fue de gran provecho para los hermanos que ahora sí que lo recibieron, ¿verdad? Vemos que ahora ya Apolos no solo era un varón elocuente, fervoroso, sino que ahora ya tenía el evangelio. Le faltaba eso, lo más importante. A pesar de que fuera un gran predicador, no tenía el camino exacto para estar con Dios, ¿sí? Y vemos también, ya vimos Pedro, Pablo, Apolo, ¿sí? Priscila y Aquila, ¿verdad? Vamos a ver qué decía Juan. Juan, en la primera carta de Juan, ¿sí? Casi al final, primera carta de Juan, capítulo 5. Salud. Salud. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Sí. Amén. Ya, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo el que ama al Padre, ama a aquel que ha sido nacido del Padre, ama a su hermano, ama al prójimo. Pero ¿qué dice? Juan dice que para ser nacido de Dios, tenemos que creer que precisamente Jesús es el Cristo. Es que el nacer de Dios es ser salvo. El nacer de Dios es tener su espíritu. El nacer de Dios es estar nuevamente con Él. Esa buena noticia, bueno, el que cree que Jesús es el Cristo, ese es el nacido de Dios, ¿sí? Esa es la buena noticia. Ya vemos que Juan también decía, ¿no? Y en sí, las escrituras se escribieron para esto. Vamos a verlo en Juan, ya no en la primera carta de Juan, sino en el Evangelio según Juan, capítulo 20.
Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. ¿Sí? Dicen cuando lo tengan. Juan 20, 30, 31. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Juan 20, 30, 31. Para que Jorge lo encuentre también, para ir todos parejos. Juan 20. Porque este es el propósito por el cual la Biblia se escribió. Entonces, no solo los apóstoles, toda la iglesia del primer siglo, sino en sí, este es el propósito de la Biblia. Que creamos esto, que vamos a leer a continuación. Y dice, fíjense bien, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre, ¿sí? Entonces, este es el propósito de la Biblia. Vemos cómo dice que Jesús, todo lo que hizo, todas esas señales que hizo, ¿sí? El propósito no eran en sí las señales, no era el milagro en sí. Jesús enseñó, Jesús hizo milagros, Jesús predicó, todas estas cosas que Él hizo, todo esto tenía un propósito. Dice, lo que se escribió aquí, que Jesús hizo, que hizo muchas otras cosas, pero lo que escribió aquí, dice, esto se ha escrito para que crean que Jesús es el Cristo. Todas esas señales que Él hizo, nos las ha dejado aquí para que creamos algo, que Él es el Cristo. Y dice, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, por eso la Biblia misma se escribió, para que creamos esta buena noticia, ¿sí? Y vamos a ver por las mismas palabras de Jesús. Vamos a Juan, ahí mismo, pero capítulo 5. Vamos a ver Juan 5, ya casi para terminar. Juan 5, 39, 40, ¿sí? Ya vamos a acabar con terminamos esta primera lección. Ya vimos Pablo, Pedro, Apolos, todos los discípulos, todos los apóstoles, la Biblia en sí. Y ahora Jesús mismo, ¿qué nos dice? Jesús mismo nos dice. Juan 5, versículo 39 y 40 nos dice, ustedes escudriñan las Escrituras, ustedes estudian las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Sí? ¿Y qué dice el versículo 40? Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. O sea, Jesús dice que todo lo que está escrito aquí, que habla de Él, que Él es, ¿sí? Dice, sí, claro, ustedes buscan aquí la vida eterna, claro que sí, pero porque son ellas las que dan testimonio de mí, y hay que venir a mí para que tengan vida eterna. Entonces, todo esto pasaba, y ya vimos por eso la buena noticia es que Jesús es el Cristo. Ese era el mensaje de la iglesia del primer siglo, no se movían de ahí. La Biblia misma fue escrita para esto, para creer que Jesús es el Cristo, porque esto es lo más importante, porque así es como nosotros cobramos vida con el Evangelio. Jesús mismo lo dice, y por eso Pablo se alarmaba en un principio que leímos Gálatas, ¿verdad? Me asombra que tan pronto se hayan apartado y estén escuchando acerca de otro Jesús. Tal vez es un Jesús que sana, un Jesús milagroso, etc. Pero es que Jesús es el Cristo, ese es el Evangelio, no hay otro Evangelio. Y es, ya para terminar, pongo un ejemplo, ¿no?, que había escuchado. Dice, es que, por ejemplo, un futbolista, ¿verdad? Un futbolista lo podemos ver fuerte, ¿no?, fornido, trae el uniforme, o sea, todas las características de un futbolista, sí, el corte de moda, todos los tachones, etcétera, y todo muy bien, wow, ¿no? Excelente, pero nunca juega fútbol, pues entonces, pues la esencia no está la esencia, o sea, por más que él haga todas esas cosas, si no juega fútbol, pues no está en sí, no es futbolista, ¿no? Entonces, la iglesia hoy en día está de la misma manera. Sí, se ora mucho,
sí, intentan ser buenas personas, sí, hacen muchas buenas obras, sí, pero si se pierde la esencia, el evangelio, entonces realmente seremos cristianos si perdemos esto. Lo más importante, realmente seremos cristianos, realmente tengo la esencia, ¿sí? Ahora como iglesia, entonces, pues esta fue la lección 1 y claro, vamos a ir a lo largo de estos días, las siguientes lecciones, viendo qué significa Cristo, por qué tenía que venir el Cristo, de qué me salva en sí exactamente el Cristo, por qué dice que me da vida, entonces cómo fuimos creados, y vamos a ver por qué Jesús es el Cristo, ¿verdad? ¿Por qué esta buena noticia? Amén. Entonces, pues bueno, pues gloria a Dios. Pues voy a orar para terminar. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, el Cristo de nuestras vidas, Señor, te agradecemos por este tiempo, Padre, y que todo, Señor, te ruego que seas tú, Señor, quien siempre hable, que haya quedado claro, y que sea tu evangelio, Señor, el que entre en nosotros, Señor, y ver en dónde estamos parados, Señor, en qué fe estamos, qué fe tenemos, Señor, en qué creemos, cómo creemos en ti, Padre amado. Y gracias por este tiempo, Señor, orando en el poderoso nombre de Jesús, quien es el Mesías. Amén, amén, amén.